Después de enterrar a mi esposa, encontré una nota en su joyero. Decía, por favor, perdóname. Junto a ella había una llave pequeña, oxidada, que yo nunca había visto en toda nuestra vida juntos. Y junto a esa llave había una nota pequeña que decía que esa llave abría un sótano del cual mi esposa me mantuvo alejado durante 37 años. 37 años, amigos. Eso es más de la mitad de mi vida. Y yo, como un idiota, no lo sabía. No sabía nada. Y cuando yo abrí esa puerta del sótano, lo que había adentro casi me hizo desmayar. Pero eso te lo voy a contar ahora mismo. Soy Jorge. Tengo 49 años. Soy un hombre corriente. Del tipo que nadie se mira dos veces cuando camina por la calle. Trabajé en construcción durante toda mi vida. Me levanto temprano, tomo mi café, y salgo a trabajar. Eso es todo lo que he hecho durante años y años. No soy un hombre que hace preguntas. No soy un hombre que busca problemas. Soy un hombre que llega a casa y se alegra de tener a alguien esperándolo. Y durante 37 años, esa persona fue Elvira. Mi esposa. Mi compañera de toda la vida. La conocí cuando teníamos 22 años, en una fiesta a la que casi no fui. Ella estaba usando un vestido de color ciruelo que brillaba con las luces. Me miró, y en ese momento supe que esa mujer iba a ser parte de mi vida para siempre. Y así fue. Fue mi todo durante casi 4 décadas. Elvira era una mujer tranquila, calmada. Cuando yo llegaba del trabajo destruido, sin necesidad de que yo le dijera nada, ella ya tenía todo listo. La comida, la mesa, esa sonrisa que solo ella tenía. Era una mujer que hacía que yo me sintiera que era el hombre más afortunado del mundo. Y yo la amaba. La amaba con todo lo que tenía. Pero hace un año, todo empezó a cambiar. Elvira se enfermó. Al principio fue algo pequeño. Un dolor aquí, una molestia allá. Yo pensaba que era algo de la edad, algo normal. Pero fue creciendo. Y cuando fui con ella al médico, el diagnóstico fue el peor que podíamos esperar. Los doctores le dieron poco tiempo para vivir. Y yo recuerdo ese momento como si fuera un golpe en el estómago que no te deja respirar. No puede ser. No puede estar pasando esto. No puede ser que la mujer que ha sido mi todo durante 37 años se esté yendo. Pero se fue. Se fue hace 3 semanas. El funeral fue el día más difícil de mi vida. Estuve ahí, de pie, mirando ese cajón, y no pude llorar. No pude. Como si mi cuerpo no entendiera todavía lo que estaba pasando. La gente se acercaba a dar la mano, a decir frases de consuelo, y yo no los escuchaba. No podía escuchar nada. Solo estaba pensando en ella. En Elvira. En que cuando llegara a la casa, ya no estaría ahí para recibirme. Y así fue. Llegué a la casa y no estaba. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba a la mañana y lo primero que hacía era buscar a mi lado de la cama a alguien que ya no estaba ahí. El olor de ella todavía estaba en la almohada, en las sábanas, en todo, y eso lo hacía peor. Mucho peor. Porque era como si ella todavía estuviera ahí, cerca, pero al mismo tiempo estaba más lejos que nunca. Mi hija Leticia me visitaba todos los días. Ella tenía 24 años, y notaba que yo estaba destruido por dentro. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería que me quedara. Yo le decía que no, que estaba bien, que necesitaba estar solo con mis pensamientos. La verdad era que yo no sabía cómo estar sin Elvira. No sabía cómo vivir sin ella. Después de 37 años, no tenía idea de cómo seguir adelante sin esa mujer. Y fue en medio de ese dolor, en medio de ese vacío que sentía por dentro, que yo decidí hacer algo que no había podido hacer durante años. Decidí arreglar las cosas de Elvira, sus ropas, sus objetos, todo lo que ella tenía en ese cuarto que fue nuestro durante tanto tiempo. Pensé que sería difícil, y lo fue. Cada cosa que yo tocaba era como un golpe en el corazón. Un recuerdo, un momento, una sonrisa, un abrazo. Todo estaba ahí, dentro de esas cosas pequeñas que ella dejó detrás. Y entonces llegué a su joyero. Era un joyero pequeño, de madera, que ella tenía en la mesa de noche desde hace años. Un regalo que yo le di mucho tiempo atrás, cuando todavía éramos jóvenes. Lo abrí, y lo primero que vi fueron sus aretes, sus anillos, sus cosas de siempre. Pero debajo de todo eso, escondido, había algo que yo nunca había visto. Una nota pequeña, doblada con cuidado,
como si Elvira la hubiera guardado ahí con mucho cuidado. La tomé entre mis manos, y cuando la abrí, las palabras que leí me dejaron sin aire. Por favor, perdóname. Eso era todo lo que decía. Por favor, perdóname. Y ahí, justo debajo de esa nota, había una llave. Una llave pequeña, oscura, oxidada por el tiempo. Una llave que yo nunca había visto en toda nuestra vida juntos. Una llave que no tenía ningún sentido estando ahí. Y cuando yo la tomé entre mis manos, sintiéndolo su peso, algo dentro de mí se movió. Algo que yo no podía explicar. Como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo estuviera despertando poco a poco. Y en ese momento, sin saber por qué, sin poder explicarlo todavía, supe que esa llave era la clave de todo. De algo grande. De algo que Elvira había escondido durante mucho tiempo. Y que yo estaba a punto de descubrir. Quedé ahí, sentado en el borde de la cama, sosteniéndose esa llave entre mis manos durante mucho tiempo. No sé cuántos minutos fueron. Tal vez fueron 5. Tal vez fueron 20. El tiempo se había detenido en esa habitación. Solo yo estaba ahí, yo y esa pequeña llave que brillaba levemente bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Y yo no podía dejarla ir. No podía soltarla. Como si algo dentro de mí me dijera que esa llave era importante. Que esa llave significaba algo. Volví a leer la nota. Por favor, perdóname. Perdóname. ¿Qué significa eso, Elvira? Perdóname ¿por qué? ¿Qué hiciste tú que necesitas mi perdón? Tú eras la mujer más buena que yo había conocido en toda mi vida. Tú eras la mujer que hacía todo por esta familia. Tú eras la mujer que yo amaba con todo mi ser. Entonces, ¿qué cosa tan grande podía haber hecho tú que necesitabas escribir esas palabras? Me quedé pensando en eso durante todo ese día. No comí. No tomé agua. Solo estuve sentado ahí, en esa cama, mirando esa llave y esa nota, intentando entender qué estaba pasando. Y mientras estaba ahí, empecé a recordar cosas. Cosas pequeñas que en ese momento yo no les había dado importancia. Pero ahora, con esa nota en mis manos, todo empezaba a tener un sentido diferente. Recordé que hace muchos años, tal vez cuando yo tenía 25 o 26 años, una vez llegué a la casa antes de lo normal. Y cuando entré, Elvira estaba en el pasillo, cerca de la escalera que llevaba hacia abajo, hacia la parte más baja de la casa. Y cuando me vio, su cara cambió. No fue un cambio normal. Fue algo brusco. Como si yo la hubiera sorprendido haciendo algo que yo no debía ver. Ella se movió rápidamente, se puso delante de la puerta, y me dijo que no había nada. Que estaba arreglando algo. Yo no le pregunté nada más. Yo nunca hacía eso. Yo nunca preguntaba. Era mi naturaleza. Así que lo dejé pasar. Como dejé pasar muchas cosas durante años y años. Y entonces recordé otra cosa. Hace tiempo, tal vez 10 años atrás, yo le pregunté a Elvira sobre esa parte de la casa. Sobre esa puerta que estaba abajo, al final del pasillo. Una puerta que yo había visto muchas veces pero a la que yo nunca había prestado mucha atención. Le pregunté qué estaba ahí abajo. Y ella me miró, con esa sonrisa suya, y me dijo que no había nada. Que era un cuarto de almacén. Que no había nada interesante ahí. Y yo le creí. Le creí como le creía a todo lo que ella me decía. Porque yo confiaba en ella. Porque yo la amaba. Pero esa puerta tenía llave. Y yo nunca había tenido esa llave. Todo ese día quedé pensando en eso. Y cuando llegó la noche, cuando el cielo se oscureció y la casa quedó en silencio, yo estaba ahí, solo, con esa llave en una mano y esa nota en la otra. Y por dentro sentía algo que yo no había sentido en mucho tiempo. Sentía miedo. Un miedo que no podía explicar. Un miedo que no tenía nombre. Solo sabía que estaba ahí, dentro de mi pecho, apretándome poco a poco. Y fue esa noche cuando escuché que alguien tocó a la puerta de la casa. No esperaba a nadie. Leticia ya se había ido hacía horas. Nadie tenía motivo para venir a esta hora. Así que cuando fui a abrir, con esa sensación de incomodidad en el estómago, y vi quién estaba ahí, algo dentro de mí se congela todavía cuando lo recuerdo. Era Araceli, la hermana menor de Elvira. Araceli y yo nunca llevábamos una buena relación. Desde el principio, desde los primeros años de mi matrimonio con Elvira, Araceli siempre fue una mujer difícil. No difícil en el sentido de mala persona, sino difícil en el sentido de que yo nunca supe cómo tratarla. Ella era el tipo de persona que entraba en una habitación y hacía que todo el aire cambiara.
Tenía una manera de mirar a la gente que hacía que uno se sintiera incómodo, como si estuviera evaluando todo a su alrededor, como si estuviera pensando en cosas que no decía en voz alta. La noche del funeral, Araceli se había acercado a mí por un momento, solo por un momento, y me dijo algo que en ese momento yo no le di importancia, porque estaba demasiado destruido para pensar en nada. Me dijo: Jorge, cuando estés listo, necesitamos hablar sobre la casa. Sobre la casa. No sobre Elvira. No sobre el duelo. Sobre la casa. Y ahora estaba ahí, parada frente a mi puerta, a esta hora de la noche, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me invité adentro sin esperar que yo la invitara. Entró directamente, como si conociera la casa mejor que yo. En cierto modo, tal vez la conocía. Se sentó en la silla que siempre era la de Elvira, y se cruzó de piernas, y me miró, y dijo: ¿Te encontró algo? En sus cosas. Algo me detuvo. No sé qué fue. Tal vez fue la forma en que ella lo preguntó. Tal vez fue ese tono suyo. Ese tono que hacía que yo no confiar completamente en ella. Así que yo le dije no. Le dije que todavía no había revisado nada de las cosas de Elvira. Le mentí. Por primera vez en mucho tiempo, yo mentí. Y Araceli me miró durante varios segundos, sin decir nada. Y yo tuve la sensación, en ese momento, de que ella sabía que yo estaba mintiendo. De que ella sabía exactamente qué estaba pasando. Pero no dijo nada más. Solo se quedó ahí, sentada en la silla de Elvira, mirándome con esa expresión suya que yo nunca supe entender. Y yo quedé ahí, de pie, con las manos en los bolsillos, y dentro de uno de esos bolsillos yo tenía esa pequeña llave oxidada apretada entre mis dedos. Una llave que en ese momento se sentía más pesada que todo lo que yo había cargado en toda mi vida. Araceli se quedó durante casi una hora. Hablamos de cosas normales. De la comida. Del clima. De nada importante. Pero durante toda esa conversación, yo no podía dejar de observarla. No podía dejar de pensar en la manera en que ella había hecho esa pregunta. ¿Te encontró algo? ¿En sus cosas? Como si ella supiera que Elvira había dejado algo detrás. Como si ella supiera exactamente qué había dejado. Cuando Araceli se fue, cuando cerré la puerta y quedé solo otra vez en esa casa, me fijé en la nota que aún tenía en el bolsillo. La saqué y la leí otra vez. Por favor, perdóname. Y esta vez, cuando leí esas palabras, no solo pensé en Elvira. Pensé en Araceli. Pensé en esa puerta que estaba abajo. Pensé en esa llave. Y empecé a entender, poco a poco, que lo que iba a encontrar al otro lado de esa puerta no iba a ser simple. No iba a ser un cuarto de almacén. No iba a ser nada de lo que yo me hubiera imaginado. Y esa noche no dormí. A la mañana siguiente me desperté en la silla. No me había ido a la cama. No había podido. Toda la noche estuve ahí, sentado, con esa llave en una mano y esa nota en la otra, pensando en todo lo que había pasado. El sol ya estaba alto cuando abrí los ojos, y lo primero que sentí fue un dolor en el cuello y una sensación extraña en el estómago. Como si algo dentro de mí estuviera despertando junto conmigo. Algo que yo no quería despertar. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo y no reconocí al hombre que estaba ahí. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida, y una expresión que yo nunca había visto en mí mismo. Era la cara de un hombre que estaba empezando a entender que su vida no era lo que había creído durante 37 años. Que la mujer que él amaba más en este mundo le había escondido algo. Algo grande. Tomé un café. No tenía sabor. No tenía nada. Solo estaba ahí, caliente, en mis manos, y yo lo sostenía sin realmente tomarlo. Y mientras estaba ahí, sentado en la mesa de la cocina, mirando nada, pensando en todo, escuché que mi teléfono timbró. Era Leticia, mi hija. Papá, ¿cómo estás? ¿Comiste algo anoche? Le dije que sí. Otra mentira. No había comido nada desde el día anterior. Pero no quería preocuparla. Leticia ya estaba bastante afectada por la muerte de su madre. Era una chica sensible, muy sensible. Desde pequeña fue así. Siempre sintió las cosas más fuerte que los demás. Y la muerte de Elvira la había destruido por dentro, tanto como a mí, tal vez más. Así que yo no quería cargarla con mis problemas. Con mis preguntas. Con esa llave que estaba quemándome la mano desde que la encontré. Le dije que estaba bien. Que necesitaba estar solo un poco más. Que la llamaría después. Colgué el teléfono y quedé ahí, en silencio, durante mucho tiempo.
Y entonces decidí hacer algo que yo tal vez no debería haber hecho. Decidí ir a ver esa puerta. No la abrir todavía. Solo ir a verla. Solo estar frente a ella. Solo mirarla. Eso era todo lo que quería hacer en ese momento. Caminé por el pasillo. El mismo pasillo que yo había caminado miles de veces en 37 años de vivir en esa casa. El mismo pasillo por el que yo llegaba a la habitación, por el que yo iba al baño, por el que yo caminaba sin pensar ni nada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez cada paso que yo daba era pesado. Cada paso me acercaba a algo que yo no estaba seguro de querer conocer. Llegué al final del pasillo. Y ahí estaba. La puerta. Era una puerta de madera oscura, antigua, con una forma diferente a las demás puertas de la casa. Era más pequeña, más estrecha, y tenía un color marrón oscuro que se había oscurecido más con el tiempo. Y abajo, justo en el centro, había un hueco pequeño. Un hueco del tamaño exacto de esa llave que yo tenía en mi bolsillo. Me quedé ahí, frente a esa puerta, durante varios minutos sin hacer nada. Solo mirándola. Solo sintiendo como mi corazón latía más fuerte de lo normal. Solo pensando en las 37 años en que yo había pasado por este mismo lugar sin dar importancia a esa puerta. Sin preguntarme nada. Sin imaginar lo que estaba detrás de ella. Elvira nunca quiso que yo la abriera. Eso era claro ahora. En todos estos años, Elvira se aseguró de que yo nunca llegara a esa puerta. Siempre tenía un motivo para que yo no viniera por este pasillo. Siempre había algo que hacer en otra parte de la casa. Siempre tenía una excusa, una razón, una sonrisa que me distraía de todo lo demás. Y yo la dejaba. Yo la dejaba porque yo confiaba en ella. Porque yo la amaba. Porque yo nunca pensé que la mujer que compartía mi cama, que cocinaba mi comida, que cuidaba a nuestra hija, podría estar escondiendo algo tan grande durante tanto tiempo. Saqué la llave del bolsillo. La sostuve frente a la puerta. Justo frente al hueco pequeño que estaba en el centro. Y me detuve. No la metí todavía. Solo la sostuve ahí, en el aire, a 1 centímetro de la puerta, y sentí como temblaba mi mano. Sentí como algo dentro de mí le decía que se detuviera, que no abriera esa puerta, que dejara las cosas como estaban, que dejara a Elvira en paz, que la dejara dormir en su secreto para siempre. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, una parte que yo no sabía que tenía, me decía lo contrario. Me decía que abriera esa puerta. Me decía que yo tenía derecho a saber. Me decía que después de 37 años, después de dar mi vida por esa mujer, yo merecía saber la verdad. Y justo cuando yo estaba ahí, con la llave casi en la puerta, escuché algo que me hizo dar un paso hacia atrás. El teléfono timbró otra vez. No fue Leticia esta vez. Fue un número que yo no reconocí. Y cuando contesté, la voz al otro lado fue la de Araceli. Jorge, no abras esa puerta. Me quedé en silencio. No supe qué decir. No supe cómo reaccionar. Porque no le había dicho a nadie sobre esa puerta. No le había dicho a nadie sobre esa llave. Entonces, ¿cómo lo sabía ella? ¿Cómo sabía Araceli exactamente lo que yo estaba haciendo en ese momento? ¿Qué estás hablando?, le dije. Intentando sonar normal. Intentando sonar como si yo no estuviera parado justo frente a esa puerta con la llave en la mano. No me mientes, Jorge. Yo sé lo que Elvira te dejó. Y sé que tú vas a abrir esa puerta. Pero te pido, como hermana de tu esposa, que no lo hagas todavía. Necesito verte primero. Necesito decirte algo antes de que tú lo descubras solo. Colgó. Solo colgó. Sin esperar respuesta. Sin decir más. Sin explicar nada. Quedé ahí, con el teléfono en una mano y la llave en la otra, y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y en ese momento, muchas cosas empezaban a encajar en mi cabeza. La manera en que Araceli me había preguntado el día anterior si había encontrado algo en las cosas de Elvira. La manera en que ella me había mirado. La manera en que ella se había sentado en la silla de Elvira como si fuera suya. Araceli sabía algo. Araceli sabía mucho. Y yo tenía que decidir en ese momento algo que no era fácil de decidir. Tenía que decidir si hacía lo que Araceli me pedía, si esperaba, si la llamaba, si la dejaba venir y explicarme todo. O si yo simplemente metía esa llave en esa puerta y abría lo que estaba dentro sin importar a nadie. Me quedé ahí durante varios minutos, pensando, mirando la puerta, mirando la llave, sintiendo todo ese peso que estaba cayendo sobre mí de una sola vez. Y entonces tomé una decisión.
La decisión más importante de mi vida. Llamé a Araceli. Le dije que podía venir. Pero le dije algo más. Le dije que tenía hasta esa misma noche para explicarme todo. Porque si para la noche yo no tenía una respuesta, yo abrirás esa puerta. Solo. Sin esperar nada ni a nadie. Y Araceli, después de un silencio largo, dijo, está bien. Voy a ir. Y así quedé ahí, solo, en ese pasillo oscuro, frente a esa puerta que estaba guardando un secreto de 37 años. Esperando. Esperando a que alguien me dijera la verdad. Una verdad que, sin lo sabía todavía, iba a cambiar todo. Absolutamente todo. Araceli llegó a las 3 de la tarde. Llegó con la misma manera de siempre, sin golpear la puerta, sin esperar, solo entrando como si la casa fuera suya. Se sentó en la misma silla de antes, la silla que había sido de Elvira durante tantos años, y se cruzó de piernas y me miró. Y esa mirada suya, esa mirada que yo nunca había podido entender, esta vez tenía algo diferente. Tenía algo que yo nunca había visto antes en los ojos de Araceli. Miedo. Araceli tenía miedo. Y eso me asustó más que todo lo demás. Porque Araceli era una mujer que yo había conocido durante casi 4 décadas, y en todo ese tiempo yo nunca la había visto tener miedo de nada. Era una mujer segura. Una mujer fuerte. Una mujer que hacía que otros tuvieran miedo, no al revés. Y ahora estaba ahí, sentada frente a mí, con las manos apretadas juntas y los ojos un poco más grandes de lo normal, y yo podía ver que algo dentro de ella estaba temblando. Me senté frente a ella. En silencio. No le pregunté nada todavía. Solo la miré. Y esperé. Ella fue la primera en hablar. Jorge, lo que yo te voy a decir ahora, no va a ser fácil de escuchar. Le dije que lo supe, que desde que encontré la nota, desde que encontré la llave, supe que no iba a ser algo fácil. Le dije que yo no necesitaba que ella lo hiciera fácil. Solo necesitaba la verdad. Araceli tragó saliva. Se inclinó hacia adelante y se quedó mirando sus propias manos durante varios segundos. Y yo estaba ahí, sentado, con los brazos cruzados, esperando. Cada segundo de ese silencio era como una eternidad. Cada segundo era un peso más sobre mi pecho. Y entonces ella habló. Cuando Elvira y tú empezaron a vivir en esta casa, cuando tenían recién casados, yo ya sabía lo que estaba en ese sótano. Me quedé en silencio. No dije nada. Solo la miré. Yo fui la primera en saberlo. Antes que tú. Antes que nadie. Porque fue yo quien le ayudó a Elvira a esconderlo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No sé cómo explicarlo. Es como cuando algo cae al piso y se hace pedazos, y no puedes volver a pegarlo como estaba antes. Así fue. En ese momento, yo sentí como si algo dentro de mí se hiciera pedazos. ¿Qué escondiste?, le pregunté. Y mi voz no salió como la mía. Salió como la voz de un hombre que estaba tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba temblando todo. Araceli me miró a los ojos. Y por primera vez en todos los años que yo la había conocido, yo vi en sus ojos algo más que frialdad. Vi culpa. Una culpa profunda. Una culpa que ella había cargado durante mucho tiempo. Cuando Elvira quedó embarazada de Leticia, Jorge, la situación no fue como tú la conociste. Yo no entendí. No entendí qué estaba diciendo. Le pregunté que me explicara. Le pregunté que me dijera de qué estaba hablando. Y Araceli me explicó. Me explicó que cuando Elvira y yo llevábamos 1 año de casados, cuando yo estaba trabajando todo el día y llegaba a la casa sin sospechar nada, Elvira estaba pasando por algo muy difícil. Algo que yo nunca vi. Algo que yo nunca noté. Yo era un hombre que llegaba a casa cansado y no hacía preguntas. Así que yo no vi los signos. No vi cuando Elvira estaba llorando. No vi cuando ella estaba sola, en esa casa, pensando en cosas que la estaban destruyendo por dentro. Araceli me dijo que Elvira tenía un problema de salud que ella nunca me contó. Un problema que los médicos le habían dicho desde el principio que iba a ser difícil de tratar. Y Elvira, en lugar de decirme, en lugar de pedirme ayuda, decidió enfrentarlo sola. Decidió cargarlo sola. Porque Elvira era ese tipo de mujer. La mujer que no quería ser un problema para nadie. La mujer que sufría en silencio para que los demás no sufrieran. Y fue durante ese tiempo cuando Elvira empezó a usar ese sótano. No me dijo todavía que estaba ahí. Solo me dijo que Elvira lo usaba. Que Elvira iba ahí cuando necesitaba estar sola. Cuando necesitaba llorar sin que yo la vea. Cuando necesitaba sentir que tenía un lugar propio,
un lugar donde nadie más podía entrar. Un lugar donde ella era dueña de sus propios secretos. Y yo estaba ahí, escuchando todo eso, y cada palabra que salía de la boca de Araceli era como una puñalada pequeña. Porque cada palabra me estaba diciendo que durante 37 años, la mujer que yo amaba más en este mundo estaba sufriendo al lado de mí, y yo no lo vi. Yo no lo noté. Yo, que vivía con ella todos los días, que dormía a su lado cada noche, que la amaba con todo lo que tenía, no vi lo que estaba pasando delante de mis propios ojos. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté a Araceli. Y esta vez mi voz sí temblaba. No pude evitarlo. Porque Elvira me pidió que no lo hiciera. Me pidió que guarda ese secreto. Me pidió que nunca, nunca le dijera a ti. Quedé en silencio durante mucho tiempo después de eso. Solo estuve ahí, mirando el piso, sintiéndose como si la habitación estuviera achicándose alrededor de mí. El aire se sentía pesado. Todo se sentía pesado. Y yo estaba pensando en todos esos años. En todos esos días en que llegué a la casa y Elvira me recibió con una sonrisa y yo no vi lo que estaba detrás de esa sonrisa. Lo que ella estaba ocultando detrás de esa cara tranquila que siempre tenía. ¿Y Leticia?, le pregunté. ¿Leticia sabe algo de esto? Araceli se movió en la silla. Levantó la vista. Y esa expresión de miedo volvió a aparecer en sus ojos. Leticia no sabe nada todavía. Pero lo que está en ese sótano tiene que ver con ella. Tiene mucho que ver con ella, Jorge. Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe que no esperaba. Como si alguien me hubiera lanzado algo desde atrás y yo no tuve tiempo de reaccionar. Leticia, mi hija, mi niña, la persona que yo protegería con mi vida. El secreto de ese sótano tenía que ver con ella. Explícame, le dije. Y esta vez no le pregunté. Le exigí. Pero Araceli no siguió hablando. Se quedó ahí, en silencio, mirando hacia la puerta que yo ya no necesitaba indicarle dónde estaba. Como si ella pudiera verla desde ahí, a través de las paredes. Como si ella también sintiera el peso de lo que estaba detrás de esa puerta. No puedo decirte más desde aquí, dijo finalmente. Tienes que ver lo que está adentro. Cuando lo veas, todo va a entender. Todo va a tener sentido. Le dije que no me gustaba esa respuesta. Le dije que me estaba hablando en círculos. Le dije que me necesitaba la verdad completa, no la mitad. Que yo no era un hombre que se quedaba con preguntas sin respuesta. Araceli se levantó de la silla. Se acercó a mí. Y me puso la mano en el hombro, de una manera que yo no esperaba. De una manera que no tenía nada que ver con la Araceli que yo había conocido durante todos estos años. Y me dijo, en voz baja, como si no quiera que nadie más la oyera, aunque éramos solo nosotros dos en esa casa. Jorge, yo te ayudé a Elvira porque yo quería a mi hermana. La quería más que a cualquier otra cosa en esta vida. Y lo que ella hizo, lo hizo para proteger a esta familia. Para proteger a Leticia. Para proteger a ti. Yo no te puedo decir si lo que vas a ver ahí abajo va a ser fácil o no. Solo te digo que cuando lo veas, vas a entender por qué Elvira escribió esa nota. Vas a entender por qué necesitaba tu perdón. Y con eso, Araceli se fue. Salió de la casa sin decir más. Sin mirar hacia atrás. Como si ya había dicho todo lo que necesitaba decir y no tenía energía para decir nada más. Y yo quedé ahí, solo otra vez, en esa casa de silencio, con más preguntas de las que tenía antes de que ella llegara. Leticia. El secreto tenía que ver con Leticia. Mi hija. La noche estaba llegando. El cielo afuera se estaba poniendo oscuro poco a poco. Y yo estaba en el pasillo, otra vez, frente a esa puerta, con esa llave en la mano. Y esta vez no había nadie que me llamara por teléfono. No había nadie que me dijera que no la abriera. Esta vez, yo estaba solo. Solo con esa puerta. Solo con esa llave. Solo con todos los secretos que habían estado escondidos durante 37 años. Metí la llave en la puerta. La giré despacio. Y escuché el sonido. Un sonido pequeño, pero en ese momento fue el sonido más grande que yo había escuchado en toda mi vida. El sonido de esa llave girando y de la puerta abriéndose por primera vez en mucho tiempo. Y lo que vi al otro lado de esa puerta, en ese momento, yo no estaba preparado. No estaba preparado para nada de lo que estaba ahí. La escalera bajaba hacia la oscuridad. No había luz. No había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que yo no podía ver nada más allá de los primeros 2 escalones. Y yo estaba ahí, en la parte de arriba, sosteniendo la puerta con una mano y mirando hacia abajo con la otra.
y por dentro sentía como todo mi cuerpo estaba temblando. No era el frío. No era la hora. Era algo más. Era esa sensación que te tiene cuando sientes que estás a punto de cruzar una línea que nunca va a poder volver a cruzar hacia atrás. Busqué una luz. En el pared, justo a la izquierda de la puerta, había un interruptor pequeño. Un interruptor antiguo, de un color amarillo que se había oscurecido con los años. Lo toqué, y cuando lo apagué, una luz tenue, débil, casi naranjada, se encendió abajo. Una bombilla pequeña que colgaba del techo del sótano, que iluminaba apenas lo suficiente para ver que estaba ahí. Y yo bajé. Cada escalón crujía bajo mis pies. Cada escalón era más pesado que el anterior. Y mientras bajaba, sentía como el aire cambiaba. Se sentía diferente ahí abajo. Se sentía más pesado. Más denso. Como si ese aire no se hubiera movido en mucho tiempo. Como si nadie hubiera respirado en ese lugar desde hace mucho. Llegué abajo. Y me detuve. El sótano no era grande. Era un cuarto pequeño, de paredes de concreto gris, con un piso de tierra apisonada que se había endurecido con los años. Tenía un techo bajo, tan bajo que yo casi tenía que agachar la cabeza para no pegarla. Y en ese cuarto pequeño, en ese lugar que yo no había entrado durante 37 años de vivir en esa casa, había cosas. Muchas cosas. Lo primero que vi fue una mesa. Una mesa pequeña, de madera, que estaba en el centro del cuarto. Y sobre esa mesa había una caja. Una caja grande, de cartón, que estaba cerrada con una cinta adhesiva que se había secado con el tiempo. Y junto a esa caja había otros objetos. Objetos que en ese momento yo no reconocí. No supe qué eran. Solo los vi ahí, en esa mesa, iluminados por esa luz débil que colgaba del techo. Pero no fui a la mesa todavía. Porque lo segundo que vi, cuando mis ojos se acostumbraron a esa luz tenue, fue algo que me dejó sin aire. En las paredes. En todas las paredes de ese sótano había cosas pegadas. Papeles. Fotos. Notas. Cartas. Todo estaba pegado en las paredes, como si alguien hubiera estado trabajando ahí durante mucho tiempo. Como si alguien hubiera estado organizando algo. Pensando en algo. Escribiendo sobre algo. Y esa persona había sido Elvira. Porque ahí estaba su letra. En todas partes. En los papeles. En las notas. En todo. Me acerqué a la pared más cercana y empecé a leer. Y lo primero que encontré fue una fecha. Una fecha antigua. Una fecha de hace casi 25 años. Y debajo de esa fecha había una frase escrita con la letra de Elvira, pequeña, apretada, como si ella hubiera escrito con miedo de que alguien la leyera. El día en que todo cambió. Me quedé ahí, mirando esa frase, durante varios segundos. El día en que todo cambió. ¿Qué día fue ese? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué cosa tan importante pasó en la vida de Elvira que ella necesitó escribirlo ahí, en ese lugar escondido, en ese lugar donde nadie más podía llegar? Seguí leyendo. Seguí mirando las paredes. Y mientras la hacía, empecé a entender que lo que yo estaba viendo no era solo una colección de notas. Era una historia. Una historia que Elvira había escrito durante años. Una historia que ella había construido poco a poco, nota por nota, carta por carta, en ese lugar donde solo ella podía entrar. Era la historia de su vida. De las partes que yo no había conocido. Una de las notas me llamó la atención. Estaba puesta más arriba que las demás, en un lugar donde yo casi no la hubiera visto si no me hubiera acercado. Era una nota pequeña, doblada de una manera especial, y cuando la tomé entre mis manos y la abrí, las palabras que encontré ahí dentro me hicieron sentir como si alguien me hubiera metido la mano adentro del pecho y me hubiera apretado el corazón con los dedos. Era una carta que Elvira le había escrito a Leticia. Mi niña, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Y significa que tu padre ya encontró esta puerta. Y yo quiero que sepas algo antes de que él te lo cuente. Quiero que lo sepas de mi parte. Quiero que lo sepas de la única manera en que yo siempre intenté darte las cosas, con amor. Me detuve. No pude seguir leyendo todavía. Porque las manos me estaban temblando. Y los ojos me estaban ardiendo. Y yo estaba ahí, solo, en ese sótano oscuro, leyendo las palabras que mi esposa muerta le había dejado a nuestra hija, y yo estaba sintiendo como todo lo que yo pensaba que sabía estaba empezando a desmoronarse poco a poco. Dejé la carta por el momento. Necesitaba ver más. Necesitaba entender más antes de poder terminar de leerla. Así que me volví hacia la mesa.
hacia esa caja grande de cartón que estaba en el centro, hacia los otros objetos que estaba ahí. Me acerqué a la mesa. Y cuando vi los objetos que estaban ahí, mi estómago se apretó. Había documentos. Muchos documentos. Papeles oficiales. Papeles que tenían nombres, fechas, firmas. Y junto a los documentos había fotos. Fotos antiguas, de cuando Leticia era pequeña. Fotos que yo había visto antes, fotos que yo tenía en la casa. Pero junto a esas fotos había otras. Fotos que yo nunca había visto en toda mi vida. Fotos que no tenían sentido. Fotos que me hacían pensar que la historia que yo había conocido durante 37 años no era completa. Y entonces vi los documentos médicos. Estaban en una carpeta de color verde que estaba abierta sobre la mesa. Y cuando los empecé a leer, cuando empecé a entender lo que estaba ahí, todo empezó a encajar. Todo lo que Araceli me había dicho. Todo lo que Elvira me había escondido. Todo lo que esa nota dijera, por favor, perdóname. Los documentos eran sobre Leticia. Sobre cuando Leticia nació. Sobre la manera en que llegó a esta familia. Y lo que decía en esos papeles, lo que estaba escrito ahí con tinta y con fechas y con firmas de médicos y de personas que yo no conocía, me cambió todo. Todo lo que yo había creído durante 24 años, todo lo que yo había sentido, todo lo que yo había pensado, en ese momento cayó como un muro que se destruye de un golpe. Leticia no era mi hija biológica. No era mi hija de sangre. Elvira la había adoptado. En secreto. Sin decirme nada. Sin explicarme nada. Cuando yo pensaba que Elvira estaba embarazada, cuando yo pensaba que los 9 meses que ella pasó hinchándose eran los 9 meses de nuestra hija creciendo adentro de ella, la verdad era otra. La verdad era que Elvira estaba pasando por un proceso que yo no supe. Un proceso que ella escondió de mí durante todo ese tiempo. Leticia había llegado a esta familia por otra manera. Una manera que Elvira no me permitió conocer. Me dejé caer en la silla que estaba junto a la mesa. Quedé ahí, sentado, con los documentos en las manos, mirando nada. No podía pensar. No podía procesar lo que había leído. Era demasiado para procesar de una sola vez. El aire del sótano se sentía más pesado que nunca. Y yo estaba ahí abajo, solo, con la verdad en mis manos, y no sabía qué hacer con ella. Empiezo a pensar en todos los años. En todos los días. En todos los momentos en que yo miraba a Leticia y la veía como mi hija. Como mi niña. Como la persona que yo amaba sin condiciones. Y en todos esos momentos, Elvira estaba mirándome y sabía. Elvira sabía todo el tiempo lo que yo no sabía. Y cada vez que yo abrazaba a Leticia, cada vez que yo le sonreía, cada vez que yo le decía que la amaba, Elvira estaba ahí, cargando ese secreto, preguntándose tal vez si algún día yo lo descubriría. Y yo, como siempre, no vi nada. Pero entonces, en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese peso que yo estaba sintiendo, recordé algo. Recordé la carta que Elvira le había escrito a Leticia. La carta que yo había dejado para leer después. Y supe que ahí, en esa carta, estaba la parte que yo todavía no entendía. La parte que Elvira quería que yo entendiera. La parte del perdón. Tomé la carta otra vez entre mis manos. La sostuve frente a mí. Y empecé a leer despacio. Palabra por palabra. Como si cada palabra fuera un escalón que yo necesitaba cruzar para poder llegar a la verdad completa. Y mientras leía, mientras absorbía cada línea que Elvira había escrito con sus propias manos, para su propia hija, en ese lugar más escondido de la casa, empecé a entender. Empecé a entender por qué Elvira hizo lo que hizo. Empecé a entender por qué necesitaba mi perdón. Y esa comprensión fue lo más doloroso de todo. La carta era larga. Elvira había escrito durante mucho tiempo. Muchas páginas. Muchas palabras. Como si en ese papel ella hubiera dejado todo lo que durante años no pudo decir en voz alta. Todo lo que guardó adentro. Todo lo que cargó sola en ese silencio que yo nunca vi. Empecé a leer desde el principio. Desde el principio de todo. Y Elvira empezó contándome la verdad sobre lo que pasó cuando llevábamos un año de casados. Cuando yo estaba trabajando todo el día y llegaba a la casa sin sospechar nada. Cuando yo pensaba que nuestra vida era simple. Cuando yo pensaba que todo estaba bien. Elvira escribió que en ese momento ella descubrió algo. Algo que la cambió por dentro. Algo que la hizo sentir como si el piso desapareciera debajo de sus pies. Ella descubrió que no podía tener hijos.
Los médicos le dijeron que su cuerpo no permitía que quedara embarazada, que era algo que no tenía solución, que no había manera de que ella concibiera un niño de manera natural. Y Elvira, en lugar de contarme eso, en lugar de sentarse conmigo y decirme la verdad, decidió guardarlo. Decidió cargarlo sola. Porque Elvira tenía un miedo grande. Un miedo de que si yo lo sabía, yo me fuera. Un miedo de que si yo sabía que ella no podía darme una hija, yo la dejara. Que yo buscaría a otra mujer. Que ella no sería suficiente para mí. Y eso nunca hubiera pasado. Nunca. En toda mi vida yo nunca hubiera dejado a Elvira por eso. Yo la amaba. La amaba con todo lo que yo era. Con todo lo que tenía. Pero Elvira no lo sabía de esa manera. Elvira tenía ese miedo adentro, ese miedo que la comía desde adentro, y yo no lo vi. Seguí leyendo. Elvira escribió que durante los siguientes meses ella estuvo investigando, buscando maneras de poder tener una hija sin que yo lo supiera, sin que yo hiciera preguntas, sin que yo se me viera involucrado de una manera que la obligara a revelar la verdad. Y fue durante esa búsqueda cuando ella conoció a una mujer que se llamaba Zulema. El nombre me dio un golpe. Zulema. Yo había escuchado ese nombre antes. Hace mucho tiempo, tal vez hace 20 años, Elvira me mencionó ese nombre una vez. Solo una vez. Y cuando yo le pregunté quién era, Elvira me dijo que era una conocida de su parte de la ciudad. Y yo no pregunté más. Otra vez, yo no pregunté. Elvira escribió que Zulema era una mujer que ayudaba a familias que no podían tener hijos. Una mujer que conectaba a personas que necesitaban un bebé con personas que necesitaban dejar ir a un bebé. No era un proceso oficial. No era algo legal de la manera en que debería haber sido. Era algo que se hacía en silencio, en secreto, sin papeles del gobierno, sin proceso formal que yo hubiera conocido. Y fue por medio de Zulema como Elvira encontró a la madre biológica de Leticia. Me detuve ahí. Tuve que dejar de leer por un momento, porque las manos me estaban temblando más que antes, y los ojos me estaban ardiendo, y yo estaba sintiendo demasiado de todas las cosas a la misma vez. Dolor, rabia, tristeza, comprensión, todo mezclado, todo junto, todo cayendo sobre mí de una sola vez como si yo estuviera abajo de una lluvia que no podía evitar. La madre biológica de Leticia. Hay otra mujer ahí afuera que parió a mi hija. Una mujer que yo nunca conocí. Una mujer que yo nunca supe que existía. Una mujer que le dio a Elvira el regalo más grande que ella pudiera recibir. Volví a leer. Elvira escribió que cuando ella conoció a la madre biológica de Leticia, lo primero que sintió fue lástima. Porque esa mujer estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba sola. No tenía familia. No tenía dinero. No tenía manera de cuidar al bebé que estaba creciendo adentro de ella. Y esa mujer le pidió a Zulema que le ayudara a encontrar a alguien que pudiera cuidar a su bebé. Alguien que le pudiera dar una vida mejor. Y esa persona fue Elvira. El proceso, según Elvira escribió, costó dinero. No mucho, pero dinero que ellos no tenían en ese momento. Elvira le dijo a Araceli. Le pidió ayuda. Le pidió dinero. Le pidió que le ayudara a esconder todo esto de mí. Y Araceli, la hermana menor de Elvira, la mujer que yo nunca entendí del todo, dijo que sí. Dijo que le ayudaría. Dijo que guardaría el secreto. Y así fue como llegó Leticia a esta casa. Elvira escribió que cuando Leticia nació, cuando por primera vez lo sostuve en mis brazos, cuando yo la miré por primera vez y sentí ese amor que no tenía palabras, Elvira estaba ahí, al lado, mirando. Y en ese momento Elvira sintió dos cosas a la misma vez. Sintió el amor más grande que había sentido en toda su vida, por esa niña pequeña que estaba en los brazos de su esposo. Y sintió la culpa más grande que había sentido en toda su vida. Porque yo no sabía. Porque yo estaba sosteniéndola pensando que era mi hija de sangre. Y Elvira estaba ahí sabiendo que no lo era. Y cada día después de ese día, escribió Elvira, yo me desperté sintiendo esa culpa. Cada día, cada mañana, cada noche, cada vez que te miraba, Jorge, y te veía amando a Leticia con todo tu ser, yo sentía ese peso adentro. Ese peso que nunca se fue. Ese peso que yo cargué durante todos estos años en silencio. Tuve que parar otra vez. Porque en ese momento, ahí abajo, en ese sótano oscuro, yo estaba llorando. No era un llanto grande. No era un llanto de rabia ni de grito. Era un llanto silencioso.
Un llanto que salía solo, sin que yo lo pidiera, sin que yo lo controlara. Las lágrimas bajaban por la cara y yo no las limpié. Solo las dejé. Las dejé porque no tenía energía para hacer nada más. Elvira. Mi Elvira. Todos estos años cargando eso sola. Todos estos años sintiéndose culpable por darte a tu esposo una hija que no es de tu sangre, pero que amas como si fuera la cosa más importante de tu vida. Todos estos años mintiendo. No mintiendo por maldad. Mintiendo por amor. Mintiendo porque tenía miedo de perder lo único que le importaba. Seguí leyendo. Elvira escribió que durante los años que siguieron, ella varias veces pensó en decirme la verdad. Muchas veces. Cada vez que yo miraba a Leticia con ese orgullo que un padre tiene cuando ve crecer a su hijo. Cada vez que yo decía mi hija con ese orgullo en la voz. Cada vez que yo la llevaba a la escuela, que yo le hacía las tareas, que yo le leía los cuentos por la noche. En cada uno de esos momentos, Elvira pensó en decirme. Pero no lo hizo. No lo hice porque cada vez que pensaba en decirte, escribió Elvira, imaginaba tu cara. Imaginaba el dolor que verías en mí. Y no podía soportar poner ese dolor en ti. No podía soportar decirte que los 24 años que tú le dio a esa niña, los 24 años en que tú la llamaste hija, fueron construidos sobre una mentira. Así que decidí cargarlo sola. Decidí que esa mentira sería mi carga. No la tuya. Nunca la tuya. Terminé de leer la carta. Me quedé ahí, con la carta en las manos, mirando nada, sintiendo todo. El sótano estaba en silencio. La bombilla débil seguía encendida arriba de mí, iluminando ese lugar donde Elvira había guardado su verdad durante tanto tiempo. Y yo estaba ahí, solo, con esa verdad en mis manos, tratando de procesar algo que era demasiado grande para procesarlo de una sola vez. Y entonces pensé en algo que me hizo temblar por dentro. Pensé en Leticia. Leticia no sabía nada de esto. Leticia pensaba que yo era su padre, que Elvira era su madre, que esta familia era completa y simple y normal, como ella la había conocido durante toda su vida. Y ahora, con Elvira ida, yo tenía que decidir algo. Algo que no quería decidir. Algo que me pesaba más que todo lo demás. ¿Le decía la verdad a Leticia? ¿Le decía a mi hija, a la persona que yo amaba más en este mundo después de Elvira, que no era mi hija de sangre? ¿Le decía que los 24 años que hemos vivido juntos fueron construidos sobre algo que ella no conocía? No supe la respuesta. No supe qué hacer. Solo me quedé ahí, abajo, en ese sótano, sintiendo el peso de todo lo que Elvira me había dejado. Y supe, en ese momento, que la decisión que yo tomara iba a cambiar la vida de Leticia para siempre. Para bien o para mal. Pero iba a cambiarla. Y esa responsabilidad que caía sobre mis hombros, fue lo más pesado que yo había cargado en toda mi vida. Quedé ahí abajo durante mucho tiempo más. No sé cuántas horas fueron. No sé si fue 1 hora o fueron 3. El tiempo no existía en ese sótano. Solo existía yo y esa verdad que no podía sacar de mi cabeza. Una verdad que no pedí. Una verdad que no quería. Pero que estaba ahí, real, frente a mí, y yo no podía ignorarla. Antes de subir, revisé todo lo que estaba en esa mesa. Todo lo que Elvira había guardado ahí durante todos esos años. Cada papel. Cada foto. Cada documento. Todo estaba organizado. Todo estaba en orden. Como si Elvira hubiera planificado que algún día alguien iba a entrar ahí, y iba a necesitar entender todo sin que ella estuviera para explicarlo. Como si ella supiera que algún día, después de que ella se fuera, yo o alguien iba a abrir esa puerta. Y entre todos esos papeles encontré algo más. Algo que me detuvo en seco. Era una foto. Una foto pequeña, antigua, de cuando Leticia tenía tal vez 3 o 4 años. En esa foto, Leticia estaba sonriendo, con ese pelo rizado que siempre tuvo, y al lado de ella estaba una mujer. Una mujer que yo no reconocí. Una mujer de tal vez 25 años, de pelo oscuro, con una cara delgada y unos ojos grandes que me recordaban algo. Me recordaban algo que yo no podía ubicar todavía. Y debajo de esa foto había una nota. Una nota pequeña con la letra de Elvira. Esta es la mujer que le dio la vida a Leticia. Su nombre es Daniela. Vive en la calle Moreno, número 14. Si algún día Leticia quiere conocerla, esa es la dirección. Una dirección. Elvira le dejó una dirección. No solo le dejó la verdad. Le dejó la manera de encontrarla. Le dejó la puerta abierta para que Leticia, si algún día quería saber más, pudiera ir. Pudiera buscar.
pudiera conocer a la otra parte de su historia. La parte que Elvira no pudo darle. Esa era Elvira. Eso era quien era esa mujer. Hasta en el medio de su secreto más grande, hasta en el medio de su mentira más profunda, Elvira pensaba en los demás. Pensaba en Leticia. Pensaba en darle a su hija la mejor posibilidad, no solo de una vida buena, sino de una vida completa. Guardé la foto. La guardé en mi bolsillo, junto con la nota. Y empecé a subir la escalera. Cuando llegué arriba, cuando salí del sótano y cerré la puerta detrás de mí, la noche ya estaba completa afuera. El cielo era oscuro. La casa estaba en silencio. Y yo estaba ahí, en el pasillo, con la espalda apoyada en esa puerta, sintiéndome como un hombre diferente al que bajó por esa escalera hace unas horas. Porque yo era un hombre diferente. En pocas horas, todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba que sabía sobre mi vida, había cambiado. Y yo no sabía todavía cómo enfrentar eso. Fui a la cocina. Tomé agua. No tenía sabor. No tenía nada. Solo estaba fría, y yo la tomaba porque necesitaba tomar algo. Y mientras estaba ahí, de pie en la cocina, mirando nada, pensando en todo, el teléfono timbró otra vez. Esta vez sí fue Leticia. Papá, ¿puedo ir allá? Estoy preocupada por ti. No me has llamado en todo el día. Casi dije que no. Casi le dije que necesitaba estar solo. Que necesitaba más tiempo. Pero algo me detuvo. Algo dentro de mí me dijo que no le mintiera más a mi hija. Que ya había suficientes mentiras en esa casa. Suficientes secretos. Suficientes paredes invisibles entre las personas que se amaban. Sí, le dije. Ven. Leticia llegó en media hora. Cuando entró a la casa, lo primero que hizo fue abrazarme. Un abrazo fuerte, de la manera en que ella siempre lo hacía, con los brazos alrededor de mi cuello y la cara contra mi hombro. Y yo la sostuve. La sostuve como si fuera a desaparecer. Como si algo dentro de mí me dijera que necesitaba sentirla cerca antes de que todo cambiara entre nosotros. Porque iba a cambiar. Yo lo sabía. Cuando le decía la verdad, algo iba a cambiar. Y yo no sabía si ese cambio iba a ser para bien o para mal. La llevé a la sala. Nos sentamos en el sofá. Ella me miró, y yo vi en sus ojos lo mismo que yo había sentido durante todo ese día. Preocupación. Tristeza. Ese amor que un hijo tiene por un padre cuando ve que ese padre está sufriendo. Y yo estaba ahí, mirándola, pensando que yo la había amado durante 24 años sin saber que la verdad de cómo llegó a mi vida estaba escondida en un sótano debajo de la misma casa donde yo dormía todas las noches. Papá, ¿qué pasa?, me preguntó. Te ves muy diferente. Peor que antes. ¿Estás bien? No supe cómo comenzar. No supe por dónde empezar de un hilo tan largo y tan complejo. Así que le dije algo simple primero. Le dije que encontré algo en las cosas de su madre. Algo que su madre guardó durante mucho tiempo. Algo que yo no había conocido durante 37 años de matrimonio. Leticia me miró con los ojos más grandes. Ese gesto suyo que siempre tenía cuando algo la sorprendía. Ese gesto que yo había visto miles de veces durante toda su vida. ¿Qué encontraste?, me preguntó. Y yo no supe si decirle en ese momento o esperar. Pero entonces recordé las palabras de Elvira. Recordé lo que ella había escrito en la carta. Recordé que Elvira no solo dejó la verdad para mí, la dejó también para Leticia. Dejó la carta, dejó los documentos, dejó la dirección, dejó todo organizado, todo listo, como si Elvira supiera que algún día esa conversación iba a pasar. Hay algo que necesitas ver, le dije a Leticia. Pero antes de que lo veas, necesito que sepas una cosa. Me incliné hacia adelante. Le toqué las manos. La sostuve entre las mías. Y la miré a los ojos. A esos ojos grandes que siempre me recordaban a alguien que yo no había conocido, y que ahora yo sabía de quién eran. Necesito que sepas, le dije, que lo que te voy a decir no va a cambiar nada. Nada de lo que va a pasar va a cambiar la manera en que yo te amo. Tú eres mi hija. Tú has sido mi hija desde el primer día que te puse en mis brazos. Y eso va a ser así hasta el último día de mi vida. ¿Entiendes? Leticia me miró con los ojos húmedos. No entendía todavía. No saber de qué estaba hablando. Pero sintió algo. Sintió que algo grande estaba a punto de pasar. Sintió ese peso en el aire que yo sentía desde la mañana. Papá, me estás asustando, dijo ella, en voz pequeña. Lo sé, le dije. Y lo siento mucho. Y entonces le conté.
No le conté todo de una sola vez. No pude. Le conté poco a poco. Primero le di la nota que encontré en el joyero. La nota que decía, por favor, perdóname. La dejé leer. La dejé procesar. Y después le di la carta. La carta que Elvira le había escrito a ella directamente. Le dije que la leyera sola, sin prisa. Que yo estaba ahí, al lado, todo el tiempo que ella necesitara. Leticia tomó la carta. La sostuvo entre sus manos, de la misma manera en que yo la había sostenido unas horas antes. Y empezó a leer. Y yo la observé. Vi cómo sus ojos se movían de línea en línea. Vi cómo al principio estaban tranquilos, siguiendo las palabras con calma. Y vi cómo después de cierto momento, los ojos se detuvieron. Vi cómo la cara cambió. Poco a poco. Como si una nube oscura estuviera cubriendo el cielo de una manera que no se puede detener. Vi cómo los labios se apretaron. Vi cómo las manos empezaron a temblar. Vi cómo las lágrimas empezaron a salir, una por una, sin ruido, sin grito, solo saliendo solas. Leticia leyó durante mucho tiempo. No sé cuántos minutos fueron. Tal vez fueron 10. Tal vez fueron 20. Solo sé que cuando terminó de leer, cuando bajó la carta y la dejó en el sofá entre nosotros, quedó ahí mirando nada durante varios segundos. Como si estuviera en otro lugar. Como si su mente estuviera intentando procesar algo que era demasiado grande. Y yo estaba ahí, al lado de mi hija, sintiendo como el corazón me apretaba más y más, porque ver a Leticia sufrir era la cosa más difícil que yo había experimentado en toda mi vida. Más difícil que perder a Elvira. Más difícil que descubrir la verdad del sótano. Ver a mi niña sufriendo era algo que yo no podía soportar. Papá, dijo ella finalmente. Y su voz estaba rota. Era la voz de una persona que estaba tratando de hablar pero que por dentro estaba hecha pedazos. ¿Yo soy real? ¿La vida que yo conozco es real? Y esa pregunta simple, esa pregunta que vino de la boca de mi hija en ese momento, fue la pregunta más pesada que yo había escuchado en toda mi vida. Sí, le dije. Es real, mija. Todo es real. El amor es real. Yo soy real. Y tú eres lo más real que existe en esta casa. Y la abracé fuerte. Y ella lloró. Lloró en mis brazos, como cuando era pequeña y tenía miedo de la oscuridad. Y yo la sostuve como siempre, como lo he hecho durante 24 años, como lo haré durante el resto de mi vida. Porque eso no cambia. Nada de lo que descubrí cambia eso. La mañana siguiente llegó gris. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que no dejaban pasar la luz del sol. Y yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con un café que ya estaba frío entre mis manos, mirando el nada. Leticia se había ido tarde en la noche, después de llorar durante mucho tiempo. Yo la vi salir por la puerta con los ojos hinchados y la cara pálida, y ella me miró de una manera que me partió el corazón. Una mirada que yo nunca había visto en los ojos de mi hija. Una mirada que tenía preguntas. Muchas preguntas que yo no podía responder todavía. Antes de que se fuera, Leticia me dijo algo que yo no esperaba. Papá, yo necesito tiempo. Necesito pensar. Pero necesito que me prometas algo. Le dije que sí. Le dije que me prometería lo que ella necesitara. Prométeme que no vamos a dejar que esto nos destruya. Prométeme que lo que mamá hizo lo hizo por amor. Y prométeme que no voy a quedarme sola en esto. Le prometí las 3 cosas. Y cuando ella se fue, cuando cerré la puerta y quedé solo otra vez, tuve que apoyarme en la puerta durante varios minutos, porque las piernas no me sostenían. Esa mañana no hice nada durante las primeras horas. Solo estuve ahí, en la mesa, pensando en Elvira, pensando en Leticia, pensando en esa mujer, Daniela, cuyo nombre había encontrado en la nota junto con la dirección, pensando en Araceli, pensando en todo el círculo de personas que estaban conectadas a esta historia de maneras que yo apenas estaba empezando a entender. Y entonces, alrededor del mediodía, cuando el cielo siguió gris y yo siguió en la misma silla, decidí hacer algo. Decidí llamar a Araceli. No para pedir explicaciones. Ya tenía las explicaciones. Elvira me las había dejado. Decidí llamarla porque había algo que yo necesitaba decirle. Algo que yo necesitaba decirle a la cara. Algo que yo había cargado desde el momento en que leí los documentos y entendí todo lo que ella había escondido junto con Elvira durante todos estos años. Llamé al número. Timbró 2 veces. Y Araceli contestó. Jorge.
Necesito verte, le dije. Aquí. Ahora. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio largo. Y yo escuché como Araceli respiró profundo. Y después dijo, voy a ir. Llegó en 40 minutos. Llegó con la misma manera de siempre, entrando sin esperar, caminando con paso seguro por la casa que ella conocía bien. Pero esta vez, cuando entró y me vio sentado en la mesa de la cocina, algo en su cara cambió. Algo que yo nunca había visto antes. No era miedo esta vez. Era otra cosa. Era algo más cercano al cansancio. Como si ella hubiera cargado algo durante mucho tiempo y ya no tuviera energía para seguir sosteniéndolo. Se sentó frente a mí. No en la silla de Elvira esta vez. En otra silla. Como si ella misma no se atreva a sentarse ahí otra vez. Quedamos en silencio durante varios segundos. Yo la miraba. Ella me miraba. Y entre nosotros había un espacio lleno de cosas que ninguno de los dos decía. Fui el primero en hablar. Abrí el sótano. Araceli no se sorprendió. No movió nada de su cara. Solo bajó la vista un momento y después volvió a mirarme. Como si ella ya lo sabía. Como si desde el momento en que Elvira se fue, ella supe que esto iba a pasar. Y, dijo ella, en voz baja. Leí todo. Los documentos. Las cartas. Las notas. Todo. Araceli tragó saliva. Y por primera vez desde que yo la conocí, desde hace casi 4 décadas, la vi tener un momento de duda. Un momento en que no supo qué decir. Un momento en que esa mujer fuerte, esa mujer que siempre tenía las palabras justas para hacer que uno se sienta incómodo, no tenía palabras. Entonces ya sabes, dijo ella finalmente. Sí, sé todo. Otro silencio. Un silencio más largo esta vez. Y yo lo dejé. Lo dejé porque yo quería que ella sintiera ese peso. Quería que ella estuviera ahí, sentada frente a mí, sintiendo el peso de todo lo que ella y Elvira habían construido juntas durante todos estos años. Un secreto que duró más de 2 décadas. ¿Por qué?, le pregunté. Y esa palabra salió con más peso del que yo esperaba. ¿Por qué le ayudaste a hacer eso? ¿Por qué le ayudaste a esconderlo de mí durante tanto tiempo? Araceli me miró. Y en esa mirada yo vi algo que me sorprendió. Yo vi amor. Un amor real. Un amor que yo no había visto nunca en los ojos de esa mujer. Un amor que estaba ahí, debajo de toda esa frialdad que yo había conocido durante años. Un amor por Elvira. Por su hermana. Por la persona que ella quería más en este mundo. La hice porque yo quería a Elvira más que a cualquier otra cosa, dijo Araceli. Y su voz temblaba. Era la primera vez que yo la había visto temblar la voz. Elvira era mi hermana mayor. La persona que me protegió cuando éramos pequeñas. La persona que siempre estuvo ahí para mí cuando nadie más estaba. Y cuando ella me pidió ayuda, cuando me dijo lo que necesitaba, yo no pude decirle no. No pude dejarla sola en eso. Araceli se inclinó hacia adelante. Se puso las manos en la cara y quedó ahí por varios segundos, sin moverse. Y yo le observaba. Y por la primera vez en todos estos años, no la veía como la mujer difícil que me hacía sentir incómodo. La veía como una persona. Una persona que también había cargado un peso durante mucho tiempo. Un peso que no pidió, pero que eligió cargar porque amaba a su hermana. Sé que no tiene que ser fácil para ti, dijo Araceli, sin quitar las manos de la cara. Sé que yo no tengo derecho de pedirte comprensión. Porque yo te mentí. Durante años yo te mentí. Cada vez que estaba en esta casa, cada vez que yo te miraba, yo sabía algo que tú no sabías. Y eso es algo que no se puede justificar fácilmente. No, le dije. No se puede. Quedamos en silencio otra vez. Y entonces Araceli bajó las manos. Se limpió los ojos con la manga. Y me miró de una manera diferente. Una manera más directa. Más seria. Como si lo que estaba a punto de decirle era algo que ella había pensado durante mucho tiempo y nunca había tenido la valentía de decirlo. Pero yo te voy a decir algo, Jorge. Y escúchame bien. Lo que Elvira hizo, lo hizo porque te amaba. No te mintió porque te odiaba. No te mintió porque no confiaba en ti. Te mintió porque tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que si tú sabías, todo se rompería. Esta familia. Este matrimonio. Esta vida que ella estaba construyendo para todos ustedes. Elvira no vio otra manera. Y yo sé que no fue la manera correcta. Pero fue la manera que ella encontró para poder estar a tu lado durante 37 años.
Y esas palabras, cuando las escuché, cuando las dejé entrar adentro de mí, algo cambió. Algo dentro de mí que había estado apretado desde que abrí esa puerta del sótano se soltó un poco. Solo un poco. No del todo. Pero algo. Porque Araceli tenía razón. Elvira no hizo eso por maldad. No hizo eso por traición. Lo hizo por amor. Un amor que se expresó de una manera equivocada. Un amor que se ha ido detrás de un secreto durante décadas. Pero amor al final. Solo amor. Le pregunté a Araceli una cosa más. Una cosa que yo necesitaba saber antes de poder cerrar esa parte de la historia. ¿Y la mujer? ¿Daniela? La madre biológica de Leticia. ¿Sabes dónde está? Araceli asintió con la cabeza. Solo una vez. Y me dijo que sí, que ella sabía, que Daniela todavía vivía en la misma dirección que Elvira había escrito en la nota. ¿Y sabe ella? ¿Sabe Daniela algo sobre Leticia? ¿Sobre cómo creció? Sí, dijo Araceli. Yo le mandaba fotos de cuando en cuando, sin decirle nada más. Solo fotos, para que ella pudiera ver que Leticia estaba bien, que estaba feliz, que estaba creciendo en un lugar con amor. Y eso, esa pequeña cosa, esa cosa que yo no había imaginado, fue lo que me hizo entender algo más. Me hizo entender que esta historia no era solo una historia de secretos y de mentiras. Era una historia de personas que trataban de hacer lo mejor que podían con lo que tenían. Una historia de amor que no salió de la manera perfecta, pero que al final del día, le dio a una niña una vida llena de amor. Araceli se fue después de esa conversación. Se fue de una manera diferente a como había llegado. Más lenta, más pesada, como si algo dentro de ella también había cambiado. Como si por fin, después de todos estos años, ella podía dejar ir algo que había cargado durante mucho tiempo. Y yo quedé solo otra vez, en esa casa, con esa verdad que ya no era solo mía, que ahora la compartía con Leticia, que ahora la compartía con Araceli, que ahora era parte de la historia de esta familia para siempre. Y yo sabía lo que necesitaba hacer después. Sabía que necesitaba ir a esa dirección, a la calle Moreno, número 14. Sabía que necesitaba encontrar a Daniela. No por yo, no por mis propias preguntas, sino por Leticia, por mi hija, por la persona que yo amaba más en este mundo. Porque Leticia tenía derecho a conocer esa parte de su historia. Y yo iba a ser el que le abriera esa puerta. No la puerta del sótano. Esa ya estaba abierta para siempre. Una puerta nueva. Una puerta hacia el futuro. Fui a la dirección el día siguiente. Me desperté temprano, antes de que el sol saliera. Me vestí despacio, y me quedé mirando en el espejo durante varios segundos. El hombre que estaba ahí era diferente al hombre que había estado mirando ese mismo espejo durante 37 años. Algo había cambiado adentro de mí. No era solo el dolor. No era solo el duelo por Elvira. Era algo más profundo. Era la sensación de que yo estaba caminando hacia algo que no podía retroceder. Tomé las llaves del auto y salí de la casa. El camino fue largo. No porque la dirección estuviera lejos, sino porque cada esquina que yo cruzaba, yo estaba pensando en lo que iba a pasar cuando llegara. Estaba pensando en qué iba a decir. Estaba pensando en cómo iba a comenzar una conversación con una mujer que yo nunca había conocido, pero que de alguna manera estaba conectada a la cosa más importante de mi vida. Mi hija. Llegué a la calle Moreno. Era una calle pequeña, tranquila. El número 14 era una casa pequeña, de color amarillo, con una puerta de madera y una ventana con flores. Un lugar pequeño, pero que se sentía lleno de vida, de calor. Me quedé frente a esa casa durante varios minutos sin bajar del auto. Estaba pensando en Elvira. Estaba pensando en que Elvira había estado en ese mismo lugar hace 24 años. Que había mirado esa misma casa de la misma manera en que yo la miraba en ese momento. Y que en esa misma casa, había encontrado a la persona que le cambió la vida. Bajé del auto. Caminé hasta la puerta. Y antes de golpear, me detuve. Tomé un aire profundo. Y me pregunté si Elvira estaría orgullosa de mí por estar ahí. Supe que sí. Golpeé la puerta. Hubo un silencio. Luego escuché pasos suaves. Y cuando la puerta se abrió, la mujer que estaba ahí me miró. Y yo la miré a ella. Y en ese primer segundo, yo entendí algo. Entendí por qué Leticia tenía esos ojos grandes. Por qué tenía esa forma de mirar. ¿Por qué tenía esa expresión que yo siempre había dicho era de Elvira,
pero que en realidad no era de Elvira. Era de esta mujer. De Daniela. Daniela era una mujer de tal vez 48 años. Tenía un pelo oscuro con algunas canas. Tenía una cara delicada, bonita de una manera sencilla. Y tenía unos ojos grandes, los mismos ojos que Leticia tenía. Esos ojos que yo había visto durante 24 años sin saber de dónde venían. ¿Daniela?, le pregunté. Ella me miró durante varios segundos. Y entonces algo pasó en su cara. Un reconocimiento. Como si ella ya lo sabía quién yo era. «Usted es Jorge», dijo ella. «Sí», le dije. «Soy yo». Me invitó a entrar. Nos sentamos en una mesa pequeña de la cocina, frente a frente, dos personas que nunca se habían conocido pero que estaban conectadas por la cosa más importante que la vida puede dar. Una hija. Daniela me sirvió café. El silencio entre nosotros no era incómodo. Tenía peso, pero no un peso malo. Fue ella la primera en hablar. «Yo supe que algún día usted vendría», dijo ella. «Cuando recibí la última foto, hace un año, pensé que un día alguien de esa familia iba a estar aquí sentado frente a mí». Le pregunté la cosa que yo necesitaba saber. «¿Usted se arrepiente de lo que hizo hace 24 años?» Daniela me miró. No con tristeza, no con culpa, con una expresión cercana a la paz. «No», dijo ella, sin dudar. «Nunca me arrepentí. Yo no tenía manera de darle a Leticia lo que ella necesitaba. Y cuando Elvira vino aquí, cuando ella me habló, yo supe que era la cosa correcta. Fue lo más difícil que yo haya hecho en toda mi vida. Dejar ir a mi bebé fue un dolor que yo no puedo explicar. Pero lo hice porque la amaba. Y la amo todavía». En ese momento yo estaba llorando. No tratando de esconder las lágrimas. Solo las dejé salir. Estaba ahí, frente a una mujer que había hecho el sacrificio más grande que una madre puede hacer. Y ese sacrificio le había dado a mi hija la vida que tiene. Le pregunté a Daniela si quería conocer a Leticia. Sus ojos se llenaron de algo que yo reconocí inmediatamente. Era ese amor que no tiene palabras. «¿Sería posible?», dijo ella, en voz pequeña. «Sí», le dije. «Voy a hablar con ella». Cuando salí de esa casa, me senté en el auto por un momento. Y pensé en Elvira. En esa mujer que me amó durante 37 años. Que cargó un secreto durante décadas porque tenía miedo de perder todo. Que al final tuvo la valentía de dejarnos la verdad. No en sus palabras. En una nota. En una llave. En un sótano. «Por favor, perdóname». Y yo, sentado en ese auto, le dije en voz alta, aunque ella ya no estaba ahí para escucharlo. «Te perdono, Elvira. Te perdono por todo». Llegué a la casa por la tarde. Fui al pasillo. Llegué frente a la puerta del sótano. La miré durante varios segundos. Esta vez no la vi con miedo. La vi como lo que era. Una puerta que Elvira me dejó abierta para que yo pudiera caminar hacia la verdad. La cerré con suavidad. Como para decirle, «Gracias. Gracias por guardar la verdad. Gracias por esperar». Después llamé a Leticia. Le conté todo. Le conté sobre Daniela. Le conté que Daniela quería conocerla. Y cuando le dije eso, escuché algo en la voz de mi hija que yo hacía mucho tiempo no escuchaba. «Esperanza. ¿Me vas a acompañar, papá?», me preguntó. «Siempre», le dije. Esa noche, por primera vez desde que Elvira se fue, me senté y comí algo. Después fui a la habitación. Me tumbé en la cama. En la misma cama donde ella y yo habíamos dormido durante 37 años. Me volteé hacia su lado. Su almohada. Su espacio. Y por primera vez, ese espacio no se sentía vacío. Se sentía como un regalo. El último regalo que Elvira me dejó. La verdad. Y yo, Jorge, un hombre corriente que nunca hace preguntas, por primera vez en su vida entendió algo importante. Que las personas que más amamos no siempre nos dejan todo perfecto. A veces nos dejan un sótano, una llave, una nota. Y nosotros tenemos que tener la valentía de abrir la puerta.